días a todas las personas que están offline y vamos a empezar este curso de planas que hemos ofrecido a través de Bolsacaba y que, como ya sabéis todos, pues va a ser un resumen de lo que es de lo esencial de la teoría de la onda de Elliot. No es a los que hayáis hecho el curso de Bolsacaba y conozcáis ya la parte que se enseña en ese curso, aquí vamos a partir de eso, pero lo vamos a desarrollar, lógicamente, ¿no? Allí lo hacemos en 5 horas. En el curso de Bolsacaba se dedican 5 horas a la teoría de la onda de Elliot y aquí vamos a dedicarle pues 14 horas y además vamos a completarlo con cosas más recientes, con cosas que no se explican en ese curso y con un carácter más práctico, ¿no? Y además, como decía, tenemos invitadas a personas que ya están en el mercado, que son antiguos alumnos míos, colaboradores también, y que están en el mercado a diario y además aplicando de forma importante, o sea, como parte importante de su sistema de trading, aplicando las técnicas de Elliot, ¿no? Entonces, la idea es que entre todos compartamos el conocimiento que tenemos y, bueno, pues que todos salgamos de aquí habiendo aprendido algo. Esa es la idea esencial. Lógicamente, el que menos sepa, pues va a ser el que más va a aprender, pero yo espero que los que saben mucho, que también los hay, pues que también puedan aprender algo, ¿no? Bien, entonces, hoy vamos a hacer una pequeña introducción de cómo vamos a funcionar. Como os digo, las reuniones se graban y vamos a dedicar un tiempo al principio a ver el mercado, sobre todo principalmente, aunque ocasionalmente nos podamos salir, pero lo que vamos a hacer va a ser ver el futuro del DAX, el futuro del Eurostock y el futuro del bono alemán. Esa va a ser en las pautas intradía, ¿verdad? Como complemento al comentario de la página web. En la página web, como sabéis, hacemos un seguimiento diario del Eurostock 50, que lo podéis leer antes de venir aquí, y en ese comentario, hoy no, porque es un día un poco especial, hoy nos hemos retirado porque hoy lo que nos interesa es ver la corrección, si la corrección o el movimiento a la baja, mejor dicho, que se ha iniciado hoy, pues tiene un recorrido que amenace la tendencia. Entonces, eso no lo vamos a ver en una distancia mayor de la que nos da el intradía, ¿no? Pero habitualmente, pues como ya sabéis todos, pues trabajamos en gráficos intradiarios normalmente, a veces incluso en gráficos de 5 minutos, como tenemos aquí, ¿no? La semana pasada estuvimos esperando a ver si en esta zona se paraba la corrección, pero bueno, pues como ya sabemos, como ya hemos visto hoy, pues no ha sido así y el Eurostock ha caído, ¿no? Ha caído a la zona precisamente del 61,8. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa sería la primera parte. Ahí vamos a intentar ver cómo se van formando las pautas y las pautas en el intradía. Incluso vamos a ir intentando, cuando se pueda, porque no siempre se puede, evidentemente, no siempre hay tendencia, no siempre hay figuras fácilmente reconocibles, pero lo que vamos intentando hacer con la ayuda, como os decía, de Luis y de Isidro los días que puedan estar, pues establecer una estrategia para el intradía, para el mercado de futuros, para que veáis que esta técnica pues no solamente sirve para hacer análisis maravillosos ni recuentos maravillosos, sino que también nos permite ir al mercado con unas garantías suficientes, si bien necesariamente, en mi opinión, al menos, debe de ir acompañada de un sistema o incluida dentro de un sistema en el que haya también indicadores. Es decir, ir al mercado solamente con las pautas, salvo que vayas a hacer una operativa muy, 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 muy corta, es decir, de pocos puntos, no es recomendable, en mi opinión. O sea, es un buen instrumento de análisis, pero
como instrumento de trading no es suficiente. Se puede, además tenemos indicadores que los conocemos, los sabemos usar, siempre bajo un criterio o un principio de simplificación, o sea, que hacer las cosas lo más fáciles posibles dentro de la complejidad que tiene esto, pero es muy conveniente acompañar a las pautas siempre de indicadores. Entonces, en este curso, al final, los últimos días, vamos a dedicar una parte precisamente a ver esa complementación, ¿no? Ese apoyo que nos dan o que nos pueden dar los indicadores, los clásicos indicadores, cuando trabajamos con pautas, es decir, el MAC, los estocásticos y el ADX. Sabéis algunos, y hemos hablado con alguno de vosotros hace poco de esto, que había una monografía preparada o programada para ser editada después de la tercera bajo el título Pautas e Indicadores, y que finalmente no se ha hecho o no la ha hecho porque quería hacerla online y porque realmente el contenido útil realmente que pudiera añadir algo, pues me parecía que no era suficiente como para dedicarle un libro, ¿no? Y por ese motivo esa parte de pautas e indicadores la vamos a ir contando pues en este tipo de seminarios. Luego, en septiembre tendremos un seminario también más extenso, ya un grupo de trabajo con el objetivo de aplicar todo este análisis. Es un seminario de 2 meses que en principio está organizado para antiguos alumnos de los cursos de Bolsa Acaba, pero que podría estar abierta para otro perfil, siempre y cuando haya una base suficiente a nivel de indicadores como para poder aprovechar el curso. Pero bueno, de eso iremos hablando estos días y luego ya en privado, si queréis alguna consulta, alguna aclaración, pues hablamos de ello. Entonces, vamos a empezar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que la haga sobre esta parte de introducción que hemos hecho, sobre la forma de trabajo, alguna aclaración, o lo que sea, y vamos a entrar en materia. Y vamos a entrar en materia con un poco de historia sobre esto para ver de dónde venimos, ¿no? Para que hoy vamos a dedicar el día a las cosas más básicas, ¿no? Algunos esto seguramente ya lo saben o ya les es familiar, pero no conviene dejar de repasarlo para tapar algunos agujerillos que seguramente hay. Y para tener esos conceptos básicos lo más claros posibles, ¿no? Entonces, vamos a ver de dónde partimos, ¿no? Es decir, cuál es el origen de toda esta técnica basada en las pautas, ¿no? Y el origen viene de muy atrás. Realmente, bueno, todos habéis oído hablar de la proporción áurea, ese número mágico, ese número tan famoso y tan presente en la vida, y cada vez más presente, porque a medida que se van descubriendo y a medida que la técnica va avanzando, pues se van encontrando manifestaciones de esta proporción en todas partes, ¿no? En la naturaleza y particularmente en el mercado, que es en donde nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, la proporción áurea fue descubierta para muchos el padre de la geometría, que fue Euclides, en el año 300 años antes de Cristo, y viene a decir que la proporción entre un segmento AB y un segmento AB se puede dividir en 2 partes, de tal forma que la proporción entre el mayor de los segmentos y la parte mayor sea igual o la misma que entre el mayor de los segmentos y el menor, y que además el cociente, esos 2 cocientes, es decir, AB partido por AC, es igual a AC partido por CB. Esa cosa tan simple, pues es lo que llamamos la proporción áurea, ¿no? O el número áureo, la belleza, la armonía, el canon de la belleza, el número de Dios. Bueno, hay abundante material escrito en vídeos, en YouTube, en todas partes sobre esto. Y la particularidad es que ese cociente siempre da lugar a un número de decimales infinitos y que es el 1,618, ¿no? Bueno, pues después la cuestión está en que la conducta que tenemos nosotros, nuestro comportamiento, este es un ejemplo de lo más divertido, si queréis, nuestra conducta
aparentemente aleatoria o aparentemente espontánea o aparentemente sin premeditación previa, de un gesto tan espontáneo como este, pues replica o representa esas proporciones. Esa es la famosa espiral de Fibonacci que se forma cuando esa chica saca el pelo del agua, ¿no? Y hay miles de esos comportamientos nuestros que reproducen esa proporción. En la mayoría de ellos ni nos damos cuenta. Y en particular el que nos interesa a nosotros es cómo ese comportamiento queda reflejado en la bolsa, ¿no? Entonces, después de Euclides... Voz, Enrique. ¿Perdón? Se pierde la voz, Enrique. Se pierde la voz. Se ha perdido la voz. No te oímos. Ahora tampoco. No te oímos, Enrique. Entrecortado ahora. Ahora entrecortado. Se ha perdido la conexión. Bueno. Ahora sí, ahora te oigo. Vale, ahora me dicen que se ha restablecido, se ha interrumpido momentáneamente. Vale. Bueno, Ahora sí. Avisarme. Normalmente no. Bueno, pueden pasar estas cosas a veces por fallos en la línea o en la señal. Entonces, de Euclides decíamos que saltamos al siglo XIII y aparece este personaje, ¿no? Tan conocido por todos los que están en el mercado, que es Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci. Entonces, Fibonacci, que en la matemática se le conoce como digamos, la aportación que le hizo más famoso, de mayor reconocimiento, fue el que convirtió la numeración árabe, convirtió la numeración de los números romanos al árabe, porque para los matemáticos hacer operaciones de cálculo con números romanos era muy complicado. Entonces se convirtió eso a la numeración indoarábiga, que ya estaba en funcionamiento en aquella época, y gracias al trabajo de Leonardo de Pisa, pues se empezó a usar, los matemáticos pudieron empezar a calcular no con números romanos, sino con los números que usamos actualmente, ¿no? Pero luego, la otra de las grandes aportaciones, y por lo que nosotros le conocemos y le admiramos tanto y le veneramos tanto a Fibonacci, es porque creó esta serie, no sé si accidentalmente, pero a través de un experimento que hizo con la reproducción de una pareja de conejos, según la cual, pues esta serie es una serie que se va componiendo de números que tienen como resultado la suma de las dos anteriores. Aquí si sumáis el anterior al 1, que es el 0, os da el 1. Aquí sumáis el 1 y el 1, tenéis el 2. Aquí sumáis el 2 y el 1, tenéis el 3. Aquí el 3 más el 2, tenéis el 5. Así sucesivamente. Igual, es una serie y que tiene como característica que a partir de, o sea, que el resultado, o el cociente, mejor dicho, entre un número de esa serie y el anterior, da como resultado el mismo número que hemos visto antes, el 1,618. Lógicamente, cuando mayor, llega un momento en que para que se tenga un cociente de 1,61,8, del 161,8, pues hay que tener números de un poquito de tamaño. Es a partir de aquí ya donde se ve que la cifra resultante se acerca a esa, ¿no? Bien, pues esta es la serie que nosotros vamos a utilizar. Y después, la tercera persona que continúa con esta historia de la proporción áurea es Elliot, que es al que ya conocemos todos, ¿no? Entonces, Elliot lo que hizo en los años 40 del siglo XX fue, bajo la idea de que el precio lo que representa, o sea, es la psicología de la masa, establece una serie de pautas y establece una serie de principios según los cuales se mueve el mercado, ¿no? Y cogiendo las relaciones de Fibonacci, las proporciones de Fibonacci, pues establece o define las características de una serie de estructuras que forma el precio. Una de ellas es la estructura impulsiva, otra es la estructura terminal y otra es la estructura correctiva. La teoría de la onda de Elliot es más extensa, tiene muchas más partes, digamos, aparte de estas tres, pero nosotros, José Luis Cava y yo, cuando empezamos a trabajar con esto, partimos ya de una síntesis, de un resumen de la teoría de la onda de Elliot, que, como digo, es muy exhaustiva, muy complicada. Entonces, como ya se
tener en cuenta que cuando esto se hizo en los años 40 no había informática, no había ordenadores, es decir, no había indicadores, no había un MAC, no había una DX, no había un estocástico. Entonces, prácticamente el único instrumento que se tenía era este, ¿no? Pero después, con la evolución de toda la computación aplicada al cálculo y aplicado a la bolsa, al mercado, pues lógicamente tenemos una serie de herramientas mucho más precisas, mucho más objetivas y mucho más sencillas de estudiar que la teoría. Con lo cual, nosotros hicimos José Luis, con mi ayuda, hizo un libro, que es el del que estábamos hablando antes con Sebastián, que es Sistemas de Especulación en Bolsa, que muestra ya lo que son las figuras de agotamiento, es decir, la pauta de impulso con tercera extendida, con quinta extendida, las pautas correctivas, la plana, el zigzag y nada más. Entonces, lo que hemos hecho luego es, viendo que lo que le faltaba a ese libro era la visión, o sea, el poderla ver en casos reales, porque ese libro se hace con figuras ideales, con figuras manuscritas, y todo el mundo cuando veía aquellos libros decía, está muy bien, está muy claro, me gusta, lo entiendo, pero cuando luego voy al gráfico, pues no veo la pauta, porque la pauta me refiero a esto, es decir, que nosotros en el libro tenemos figuras así, ¿no? De este tipo. Claro, pues ahí lo ves que hay 5 ondas, etcétera, 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 pero claro, hasta que no te vas a un gráfico real, pues no te enfrentas a eso, y ese era el problema, y por eso fue por lo que yo me decidí a hacer la serie de monografías. Entonces, sin ningún ánimo comercial, que no lo tengo, yo os recomiendo a los que no las tengáis, que si os interesa esta materia, y si queréis profundizar en ella y queréis comprenderlo mejor, estudiéis las monografías, porque son las que os van a mostrar con detalle pues, los casos prácticos, con paciencia, poco a poco, pero ahí vais a entender, aunque aquí vamos a trabajar lógicamente sobre lo mismo, sobre los mismos casos y tal, pero lo vais a poder machacar, digamos, mucho más con las monografías, los que no las tengáis. Yo sé que la mayoría las tenéis, ¿no? Bien, pues entonces, estos 3 casos de estructura son con los que vamos a trabajar nosotros. La estructura impulsiva, la estructura terminal y la estructura correctiva, ¿no? Cada una nos permite una serie de cosas, ¿no? Y en principio, digo en principio porque a medida que seguimos investigando y que seguimos trabajando y que seguimos dando cursos de esto, pues vamos descubriendo cosas, ¿no? Al principio, tras el planteamiento de José Luis en sistemas de especulación en bolsa, pues lo que buscábamos eran figuras de agotamiento. Es decir, una vez que nosotros conocíamos la tendencia, que eso lo podemos saber fácilmente si es que hay tendencia, que no siempre la hay, como sabéis. Entonces, cuando hay una tendencia, en este caso, por ejemplo, una tendencia bajista, las pautas nos ayudan a determinar esos puntos donde la tendencia se agota, porque estas son las figuras que conocemos y las que nos señalan el agotamiento de una fase de tendencia. Esta es una pauta de impulso, que es con la que vamos a trabajar nosotros, y veis que es una pauta de impulso tendencial, es decir, hay un movimiento tendencial que se para, corrige y luego seguiría, ¿no? En principio. Y esta es una pauta de impulso terminal que señala el agotamiento, veis que tiene formas muy, muy distintas, que señala el agotamiento de un tramo de tendencia, pero que se llama terminal precisamente porque ahí la tendencia se ha terminado, se ha agotado del todo. No, lo que viene después ya es, aunque eso tiene sus matices y sus particularidades, como veremos, pero es un punto de giro, es un punto extremo, la tendencia se ha terminado. Así que el objetivo era ese. El otro objetivo, y para eso vamos a ayudarnos de las pautas correctivas, lo que nos hace es también, conocida la tendencia la podemos conocer con un MAC simplemente, pues vamos a buscar momentos en los que la tendencia se pare. ¿Ves que aquí hay 5 ondas? 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, que la tendencia se para y muchas veces hace una pauta plana, que la conocemos muy bien, que la vamos a estudiar con mucho detalle aquí, y después esa tendencia que es alcista, en este caso, pues vuelve, ¿no? Entonces, el objetivo nuestro es detectar cuándo la tendencia se interrumpe y luego seguir la evolución de esta figura para intentar determinar el momento en el que
en el que nos incorporamos. ¿Por qué? Porque muchas veces los sistemas de especulación tendenciales, pues dan señales de compra aquí, en esta parte. Es decir, cuando la tendencia es muy fuerte, te dan aquí o muchas veces aquí. Entonces, esa señal la tenemos, pero lo que hacemos es esperarnos a que haya un movimiento correctivo, porque si entras aquí tienes que soportar toda esta pérdida. Entonces, viendo esto, esperamos movimientos correctivos para incorporarnos de nuevo a la tendencia una vez que vuelva. Aquí es donde, este es un ejemplo claro en el que tenemos que buscar la convivencia, digamos, entre las pautas y el sistema de especulación basado en indicadores. Es decir, aunque aquí vamos a ver pautas de impulso muchas veces, pero lo que tenemos que tener es un sistema que nos diga cuándo aquí hay una fuerza suficiente en la tendencia como para que una vez que termina la corrección, esa tendencia vuelva, que es lo que pasaba, que es lo que pasa ahora, ¿no? Esta mañana yo en el comentario sobre el Eurostock 50 decía que una amplia mayoría de los componentes del Eurostock 50 están todavía con una tendencia alcista fuerte. Eso yo no lo sé por la pauta. Bueno, lo podría saber con la pauta también, ya veremos. Pero básicamente, o sea, yo esa afirmación la hago ¿por qué? Porque he cogido en mi Metastock, he pasado un filtro con una serie a los 50 valores del Eurostock en el que tengo una serie de condiciones que son las que mi sistema de especulación me determina para definir si un precio, en este caso eran los 50 valores del Eurostock 50, tiene tendencia y si es fuerte. Y además lo hago en mensual y en semanal. Entonces, cuando hago eso, concretamente esta mañana, cuando yo he filtrado los 50 valores del Eurostock 50 y he visto cuáles estaban fuertes en mensual y cuáles estaban fuertes en semanal, me salía una cifra de 30 valores. Por eso he puesto amplia mayoría. Es decir, entonces, en principio, no sabemos el deterioro que se va a producir como consecuencia del movimiento que se ha iniciado esta mañana, pero en principio la estrategia que nosotros vamos a establecer o con la que vamos a trabajar en este movimiento correctivo que sigue, que realmente no ha terminado todavía desde el 13 de abril, pero que ha desplegado una nueva onda hoy o ha confirmado ya que va a desplegar una nueva onda hoy, pues entonces lo que vamos a hacer, mientras tengamos esa fuerza en la tendencia, pues vamos a buscar figuras de agotamiento de esa corrección, si es plana, mejor todavía, para incorporarnos. Si las tendencias se debilitase, pues a lo mejor tendríamos que cambiar de estrategia y ya no podríamos buscar otra vez el lado largo. Pero bueno, eso lo vamos a ver también. Vamos a ver cuáles son las figuras que nos permiten incorporarnos a la tendencia, es decir, en este caso es este tipo de figura, una plana, y vamos a ver las figuras que nos, combinando la pauta con los indicadores, nos permiten incorporarnos después en posteriores correcciones, ¿vale? Y esta es la tercera parte, precisamente, ¿no? Un ejemplo de lo que consideramos la integración del sistema, es decir, en un sistema. Nosotros conocemos las pautas, conocemos las planas, sabemos seguirlas, o vamos a saberlo, y vamos a buscar situaciones, este es un ejemplo, como veis, en el que hay una tendencia, y claro, lo que decíamos antes, muchos sistemas van a dar señal de compra aquí. ¿Veis cuando este es el RSI de 14? Cuando está muy sobrecomprado. Entonces, ese es el momento en el que hay que esperar. Es decir, vale, muy bien, tendencia alcista, max semanal, cortado al alza por encima de 0, RSI por encima de 70, y ahora voy a esperar a que se produzca un grado de sobreventa, es decir, a que el RSI vuelva otra vez a entrar en zona de sobreventa. Si la tendencia sigue siendo alcista, pues voy a buscar planas como estas para incorporarme, ¿no? Esto es una figura que la tenéis en el capítulo del arte de especular dedicado al RSI. Es un ejemplo de cómo aquí, en el curso vamos a intentar combinar la formación de pautas correctivas o de pautas de impulso o de pautas de agotamiento con los indicadores que conocemos. Este es un ejemplo y este es otro. Este es un ejemplo más popular, todavía más sencillo, más fácil de utilizar que el anterior, que es una figura conocida como la bonita, que la habéis visto, los que hayáis hecho el curso con nosotros, pues la habéis visto porque es una figura
que conocemos hace muchos años, pero que sigue siendo una parte esencial de nuestro, digamos, arsenal técnico, ¿no? Porque es una figura que permite, como veis, movimiento, parada, movimiento, parada otra vez. Aquí lo mismo, pero a la baja, es decir, nos permite incorporarnos al final de las correcciones. Entonces, esta es una figura que combina la pauta con dos indicadores, con el MAC y con el estocástico. Y que nos permite, es un ejemplo, vaya, de lo que es la combinación de un sistema de especulación basado en las pautas con los indicadores. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. Es muy, muy, muy importante y yo creo que una buena parte de la mala reputación que tiene esta técnica entre cada vez menos, pero muchas personas, es la óptica, es decir, es la visibilidad. Esto es una obviedad, ya lo sé, pero es que muchas veces ves gráficos o escuchas a personas decir que no ven las pautas y lo que les pasa es que no están viendo las... es como si te pones a buscar a tu hijo en un campo de fútbol y te subes al palco a la parte más alta y dices, es que no le veo, es que es muy difícil. Hombre, es que si estás viendo 60.000 cabezas, no vas a ver la de tu hijo nunca. Es decir, esta primera figura que tenéis aquí, pues es un gráfico mensual, ¿no? Entonces, esta barra recoge la cotización del precio que sea en un rango, en un intervalo mensual. Es decir, este es el nivel de apertura, este es el máximo, este es el mínimo y este es el nivel de cierre. Ese mismo periodo, ese mismo rango, todo lo que pasa en ese mes lo tenemos aquí descompuesto en las 5 semanas que dura ese mes, con el mismo tipo de barra, ¿no? La clásica de apertura, máximo, mínimo y cierre. Entonces, es imposible ver esto, ver esta figura que se forma aquí, o ver esta, o ver esta, o ver esta. Es imposible, ni siquiera aquí. Aquí es absolutamente imposible. Y aquí es, bueno, pues como ver a tu hijo desde un helicóptero en un campo de fútbol, ¿no? Entonces, es fundamental que cuando vayáis a utilizar una pauta, pues busquéis el periodo o el zoom ajustado a la visibilidad que necesitéis. Esto es un gráfico horario. Pues aún así hay cosas que necesitamos ver con mayor detenimiento, ¿no? Si tenemos que bajar a un gráfico de 15 minutos, pues bajamos a un gráfico de 15 minutos. Porque es que sencillamente, si no, no lo vamos a ver, ¿eh? O sea, la visibilidad, que es nuestra herramienta, pues es que el ojo, mejor dicho, es nuestra herramienta, o la óptica de nuestra combinada con la del ordenador, es la que nos permite ver una pauta plana. Aquí A, B y C. 1, 2, 3, 4 y 5. Retroceso del 61,8, este es el bono. Es que si no, tú puedes estar viendo este gráfico todo un día que no te enteras de que hay una plana. Y esto lo acabo de ver así, o sea, que no he seleccionado este gráfico como podría haber seleccionado otro, ¿no? Pero he tenido que bajar a 5 minutos. Si bajo a 15, perdón. Si bajo a 5, pues todavía mucho más. Es decir, esto, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El ojo tiene que estar entrenado, pero claro, le tienes que entrenar tú y le tienes que llevar a un paisaje en el que puedas reconocer. Es el mismo ejemplo del médico siempre, ¿no? Cuando tú vas a un médico con una ecografía, con una radiografía, con lo que sea, pues el especialista la coge, la levanta y en un segundo te dice si hay algo o no lo hay. Porque su ojo está entrenado y sabe dónde tiene que ver. Y la forma que él está intentando identificar la tiene grabada en su mente. Entonces, sabe dónde está y sabe qué forma tiene. Pues entonces el ojo suyo va ahí. Nosotros podemos coger la misma ecografía o la misma radiografía, le damos todas las vueltas que queramos para arriba, para atrás, para adelante, que no lo vamos a ver. Y eso os habrá pasado a todos. Bueno, habrá casos si tienes un tornillo atravesado en el fémur, pues sí lo vas a ver, claro. Pero me refiero a otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es esencial. Es decir, tenéis que moveros hasta que busquéis, hasta que encontréis un acercamiento
que os permita identificarlo, ¿vale? Porque si no, vais a decir, esto es imposible, no se ve, no se cuánto. Evidentemente que hay otro elemento controvertido a la hora de elegir esta técnica como una técnica de análisis o una técnica de trading, que es la incertidumbre, ¿no? Que es la subjetividad, que dicen otros, ¿no? Es decir, que hay muchas veces que no sabes lo que va a pasar. Es decir, la mayoría de las veces vas a tener que trabajar simultáneamente con 2, 3, 4 escenarios compatibles todos ellos, ¿no? Y eso, bueno, pues es así, no lo vamos a negar. Es evidente que por eso nosotros lo que vamos a hacer, nuestro objetivo, nuestra forma de enfocar esto es tener 3, 4 figuras a lo sumo muy claras, muy bien definidas. Las tenemos en la memoria. Y en cuanto las veamos, si están dentro de nuestro pequeño catálogo de figuras, en cuanto las veamos, las vamos a identificar. Es decir, aquí yo he visto una plana que no sabía que estaba, pero la he visto ¿por qué? Porque he visto 18.000 planas ya. Entonces, cuando había visto 18, pues no la veía, pero entrenamiento del ojo y ya está. Y bueno, que te guste un poco, porque si no te gusta, lo vas a hacer sin ganas. Y todo lo que se hace sin ganas, pues resulta más difícil. Eso ya lo sabemos. Vale, pues entonces vamos a seguir. Dicho esto, ¿no? Nosotros también hay que reconocer que hemos hecho un gran esfuerzo de años en que esta técnica sea entendible, porque los primeros años, cuando empezábamos nuestros cursos, cuando dábamos los cursos de la parte de Elliott, pues realmente era un rollo, vamos, era unas relaciones tras otras, porcentajes, entonces aquello era muy difícil. Con los años y con nuestro entrenamiento también hemos ido aprendiendo a contarlo y hemos conseguido hacerlo más sencillo de lo que es, y sobre todo hemos buscado muchos ejemplos que son los que vamos a ver aquí y son los que vais a poder luego ir siguiendo a través de la página web, que son los que representan ese patrón, esos modelos o ese pequeño catálogo de figuras que son los que luego se repiten. Es decir, a nosotros nos interesa que las figuras que tengamos sean las que más se repiten, para tener un porcentaje mayor de probabilidades de acierto, ¿no? Entonces, bueno, esto es en relación a la parte, digamos, visual, que es esencial aquí, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Aquí tenéis en un gráfico semanal el miércoles, pues no se ve. Lo que pasó el miércoles es imposible verlo, porque este es un gráfico de una semana. Aquí, lo que pasó el miércoles está recogido en esta barra. Aquí ya tenemos un gráfico horario. Aquí ya podemos ver qué pasó el miércoles. Y si bajamos un poquito más y vemos un gráfico de 5 minutos de ese mismo día miércoles, pues aquí ya podemos decir, bueno, aquí vemos una onda, aquí vemos otra muy larga, que además tiene varias pequeñas, aquí vemos otra un poco mayor que corrige parte de esta, en fin. Cosa que sería imposible hacerla, desde luego aquí imposible. Aquí, bueno, pues difícil, aunque aquí sí vemos pequeño movimiento, vemos este largo, pero, insisto, siempre hay que buscar. Aquí tenéis otro ejemplo. Esto es lo mismo, es decir, recoge el mismo movimiento, pero aquí está en un gráfico diario, es decir, cada barra corresponde a un día, y aquí es el mismo movimiento en un gráfico de 15 minutos, es decir, cada barra son 15 minutos. Lógicamente, aquí se puede intuir, si tienes mucha práctica, pues ya puedes decir, bueno, aquí hay 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, pero vamos, lo mismo puedes decir 1, 2 y 3. Sin embargo, al abrirlo, ya vemos 1, 2, 3, incluso esta 3 podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, Aquí esta 4 podemos ver claramente 1, 2 y 3, incluso aquí podemos ver más ondas. En fin, abrirlo como un acordeón siempre, y si no lo veis, es que esa es otra cosa que hay que tener presente siempre que estéis analizando algo, siempre que estéis estudiando esto. Es decir, que va a haber veces en las pautas con los indicadores que no vamos a saber, o sea, no vamos a poder tener un nivel de certeza suficiente como para poder tener la confianza que necesitamos para tomar una decisión, porque simplemente no se puede siempre. Es decir, igual que no hay tendencia siempre, nuestro análisis técnico también tiene limitaciones. Por muy depurado, por muy expertos que seamos, siempre va a haber momentos o situaciones en las que
no sepamos o que tengamos tantas dudas que no. Entonces se acepta y punto, ya está, no pasa nada. Porque si no lo haces así, pues vas a tener más posibilidades de equivocarte. ¿Veis? Esta figura, por ejemplo, pues una figura que es aparentemente parecida, muy parecida, y sin embargo esto ha empleado 10 horas en formarse y estas 68 días, ¿no? Otra cosa, otro principio general y tan relacionado con el que hemos dicho al principio de la psicología de la masa. Es decir, nuestra conducta, nuestro comportamiento, reproduce esos patrones de la naturaleza, porque en definitiva somos seres humanos. Estamos en la naturaleza, igual que están los monos, igual que están las árboles, las margaritas, igual que están las jirafas, igual que están las olas del mar y las galaxias. Todos estamos metidos en el mismo universo. Entonces, en tanto en cuanto nosotros somos parte de esa naturaleza, de ese universo, nuestra conducta inevitablemente tiene patrones que reproducen esos comportamientos o esas formas. Pero para que eso sea visible, para que eso deje una huella en el gráfico, necesitamos trabajar con productos que tengan una amplia participación. Si tú coges el gráfico de SOS Cuétara, por ejemplo, o de Ascoyen, o de cualquier otro chicharrito del IBEX, pues la participación de la masa en ese precio es mínima. No hay liquidez. Es decir, esa huella que se deja y que dibuja las pautas, no quiere decir que no vayas a ver una pauta de impulso en Ascoyen, pues si la puedes ver, ¿no? Pero que para que esto funcione, en general el análisis técnico funciona más cuanto más líquido es el producto sobre el cual lo estás aplicando. Pero en particular, la teoría de la onda de Elliott solamente funciona en aquellos productos líquidos. Y aquí tenéis un caso. Es una razón tan elemental y tan simple porque es que como que no vas a ver la pauta. Aquí tenéis un gráfico que representa la cotización del índice Eurostock 50 en 6 sesiones. Cada color es un día de sesión. 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito, casi 6 días enteros. ¿Veis que aquí no hay negocio? Que es un gráfico de 5 minutos. Cada 5 minutos hay un punto. A lo mejor se han cruzado 2 órdenes. No hay liquidez, no hay participación. Por lo tanto, no hay pauta. Hombre, hay una onda, hay otra onda y hay otra onda. Hay 3 ondas. Pero veis que el gráfico no está tupido, no tiene densidad. Es un producto que no tiene liquidez. Este gráfico es un gráfico de 5 minutos, como os digo, pero del futuro de septiembre, el futuro que está en vigor ahora, el futuro con vencimiento en septiembre del Eurostock 50, pero que está tomado antes de que ese futuro estuviera vigente, es decir, antes del vencimiento del contrato de futuro anterior, que era el de junio, que como sabéis venció hace poco, el famoso día de la pauta terminal, el 20 o el 21 de julio. Los futuros sabéis que vencen el tercer, bueno, hay unos tienen vencimientos mensuales, otros semanales, otros trimestrales, pero ¿qué pasaba? Pues que el dinero en estas fechas, como todavía no se había producido el vencimiento del contrato vigente, pues el dinero no estaba en este gráfico, no estaba en este contrato, no estaba en este futuro. Donde estaba el dinero era en el gráfico de junio. Este gráfico que estáis viendo aquí es este mismo, o sea, el producto es el mismo, pero aquí ya está en vigor. Es decir, el contrato de junio, que es el que estaba vigente aquí, ha vencido. Ya no hay cotización, ha desaparecido, se ha liquidado, se ha repartido, se ha pagado, ha vencido. Y entonces el que entra en vigor es el siguiente, que vencerá en diciembre. Entonces, ¿veis la diferencia? La tenéis que ver porque es muy visible, ¿no? Aquí no hay trama, aquí no hay precio, aquí no hay cotización, aquí no hay liquidez, aquí no hay masa, aquí no hay volumen. Entonces, sin embargo, aquí veis, y son 5 minutos, te bajas a un gráfico de 2 minutos y cuando estás en un producto líquido, como puede ser el dólar, como puede ser el eurodólar, como puede ser el petróleo, el oro, los grandes índices, pues puedes bajar el bono o los bonos, puedes bajar a gráficos de 1 minuto que vas a tener siempre, vas a tener una figura, vais a tener una trama de puntos densa en la que vais a poder ver 1, 2, 3, 4, 5, o lo que sea.
Luego tendrán una forma o tendrán otra, podremos identificar una pauta o no, pero esto es lo que es importantísimo, es líquido, ¿eh? Tiene que ser líquido. Luego dentro de eso, bueno, pues hay algunos que no lo sé, eso es una incógnita de momento, hay algunos gráficos que reproducen la fisonomía de las pautas de Elliott y otros que no. Hay productos en los que es fácil, relativamente fácil, pero fácil encontrarte pautas de impulso, como puede ser el euro-yen, como puede ser el bono alemán, o sobre todo nuestro querido Eurostock 50. Entonces, en esos gráficos, pues es bastante fácil, bastante frecuente, más bien, que se repitan esas figuras. Mientras que en otros no. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, pues entonces, esto es una cosa a la que le vamos a dedicar una lección entera, pero que quiero hoy daroslo a modo de introducción. Esto es una consideración, digamos, previa a lo que serían el estudio de la pauta, de las pautas concretas, de la pauta de impulso y tal. Esto es una regla general, una regla de oro y que es la aplicación clara y práctica de las relaciones de Fibonacci, ¿no? Esto es un concepto general que digo que vamos a volver a repetir, pues mañana seguramente, ¿no? Entonces, la regla esta lo que dice es que, en general, como principio general, una tendencia continúa mientras el retroceso no sea superior al 61,8%. Es decir, en este tramo, que va desde este punto hasta el punto A, y que se ha producido un movimiento que vemos aquí en esta línea representado, a continuación se produce una corrección, lo que pasa siempre. Bueno, mientras esa corrección no supere, o sea, no caiga por debajo del 61,8% de Fibonacci, nosotros consideramos que lo más probable es que vuelva otra vez a manifestarse la tendencia alcista en este caso. Es decir, que si esto es una onda A, esto es una onda B, a continuación venga una onda C. Y al revés, o al contrario, si se pierde el 61,8%, las probabilidades de que el precio vuelva al origen, es decir, a esta zona, son mayores. Esta es la zona clave. Bueno, un ejemplo. Lo tenemos a diario esto, ya lo sabéis, ¿no? Pero un ejemplo claro de aplicación de eso es donde estamos ahora. Y esto, cualquier persona que esté mínimamente familiarizada con esto, lo sabe. Luego tenemos otros niveles, tenemos otras referencias, tenemos otras cosas, pero esta es por eso es una regla de oro, porque la tenemos siempre pendiente. Aquí habéis visto, veis, estamos trabajando en esta onda 3. Esta es la onda en la que está el Eurostock ahora. Entonces, esta corrección se ha desplegado en 3 ondas. Ha habido un intento de retomar la tendencia, no ha podido, ha vuelto a caer hasta aquí, ya veremos por qué, hasta esta zona, que era el 3.334 en el contado, pues nosotros podíamos seguir manteniendo confianza en la continuación de esta onda, pero como no ha sido así, pues este intento de arrancada ha vuelto a ser fallido. Entonces, ¿ahora qué estamos vigilando? Pues estamos vigilando esta segunda línea de puntos. ¿Por qué? Porque es el 61,8%. Mientras no caiga por debajo del 61,8%, aplicando esta regla de oro que acabamos de ver ahora, nuestra predisposición es a que la tendencia continúe. ¿Vale? Luego eso, bueno, habrá que ajustarlo, habrá que definirlo. Aquí tenemos otra referencia muy importante, que es la línea de solape, que ya la veremos más adelante. Pero esa es un ejemplo de hoy, llevamos ya varias semanas con esa raya trazada. Siempre que se produce un movimiento y que ese movimiento vemos que se ha parado, que se ha agotado y que se inicia una corrección, siempre tomamos esa referencia y decimos que una corrección que no supere el 61,8% es una corrección normal dentro de la tendencia alcista. Y que lo más probable es que una vez que termine, pues la tendencia vuelva, ¿vale? Así que ahora, como el Eurostock no ha perdido de momento el 3.200, ese que hemos dicho, del 34, que se ha quedado aquí en 26. Ah, sí lo ha perdido.
Isidro, lo ha perdido. A ver. Es que yo ya sabes que yo lo miro en CFDs y en CFDs no me lo ha perdido, ¿no? Me he equivocado yo antes. Es el 3, no es ese nivel. Sí, es verdad que tú tienes, sí. Bueno, el futuro, el 61,8% está en 3.322. Y lo que estamos viendo es la cotización del contado, del futuro, perdona. En el contado lo tenemos en 3.322 y lo que estamos viendo es el futuro. Para ver el contado, pues no lo tengo yo en tiempo real, pero podemos ver qué mínimo ha hecho. A lo mejor alguno lo estáis viendo. Si no, pues en Yahoo, en Yahoo se puede ver, ¿no? En Yahoo podemos ver hasta dónde ha llegado hoy el Eurostock 50. Estos son los componentes del Eurostock 50, que donde vemos todavía no hay ningún valor que haya reaccionado, excepto los correos alemanes, la Deutsche Post. Los otros todavía siguen corrigiendo. Fuerte en los bancos, en Unicredit, otro banco que cae mucho también, otra aseguradora, sector financiero, lógicamente más vulnerable a lo que está pasando. Y Deutsche Bank, veis que los bancos son los que están cayendo hoy más. BNP. Vale, bueno, pues entonces, si queremos ver el nivel que ha hecho el Eurostock para comprobar si el mínimo está por encima del 61,8%, pues lo tenemos en 3.360. 3.360. El 61,8% está en 3.322. O sea que tiene margen todavía para que podamos seguir aplicando esta regla de oro, este principio. Estaría por aquí ahora. Ya sabéis, y si no lo sabéis, tenéis que saberlo y tenéis que tenerlo presente, que esto no es una ciencia exacta. Aquí estamos trabajando con la proporción áurea, estamos trabajando con los retrocesos de Fibonacci, estamos trabajando con unos procedimientos que intentamos que sean lo más precisos posible, pero que no es un MAC. Quiero decir, un MAC no te da dudas. Es decir, el MAC o está cortado al alza o está cortado a la baja. Es decir, aquí no hay posible discusión, posible interpretación. Aquí ¿cómo está? Cortado a la baja. ¿Está por debajo de cero o por encima de cero? Está por debajo de cero. Es decir, es que no hay otra opción. Mientras que aquí, en la pauta siempre, o el 96% de las veces, vamos a tener como mínimo otra opción. Y bueno, pues ahí está nuestro arte, ¿no? En saber identificar de todas las opciones posibles la más probable, la que más nos guste o nos convenzca, ese mejor escenario que decimos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una regla de oro muy importante que ya digo que la vamos a ir viendo permanentemente durante el curso. Perdón, que me iba al principio. Y luego lo mismo, ¿veis? Estos son sucesivas correcciones que no llega ninguna de ellas a perder. Es una figura hecha a mano, por decirlo de alguna manera, pero que está calcada de una figura real, que es esta. Lo que pasa es que para que la veáis mejor, la he pintado así. Pero esto está calcado, o sea, está puesto encima de un gráfico, pintada, y luego lo pego aquí sin gráfico para que la visibilidad sea mejor. Entonces, esta es otra regla de oro también, porque nosotros vamos a trabajar con retrocesos de Fibonacci y con proyecciones de Fibonacci. Esto lo vamos a repetir, ¿eh? No. Es decir, una cosa son lo que acabamos de ver aquí, que es un retroceso que se produce sobre un recorrido en precio previo, que llega hasta el punto A y luego cae. Bueno, esto es una proyección. Desde este punto, que se ha quedado por encima del 61,8%, nosotros cogemos este segmento que tiene un recorrido en precio P sub M y lo proyectamos. Aquí tomamos el 61,8% de P sub M, o de M si queréis, el 100%, es decir, el segmento M, y luego el 161,8%. Y entonces ahí, en esos niveles, siempre los tomo como referencias. Y fijaros cómo, desde aquí, que es donde he hecho la proyección, todo lo que viene después yo no lo he visto.
Es decir, todo esto no ha pasado. Yo cuando veo que el precio se para aquí, que no llega al 61,8% y que veo que ya ha arrancado una primera onda, que es corregida, que no llega a ser corregida en un 100% y que vuelve otra vez a desplegar otra nueva onda al alza y que supera esta zona, entonces yo ya puedo dar por agotado. Por supuesto que me puedo equivocar y que puede haber otro mínimo, pero bueno, esto hay que ir haciéndolo así siempre, ¿no? Aquí en este punto, en el momento que el precio se sitúa por aquí, yo ya doy por terminada esta onda o este movimiento. Entonces, me tiro esta línea y desde ella, como no se ha perdido el 61,8%, me trazo las proyecciones. Aquí no hablamos de retrocesos, hablamos, como aquí, hablamos de proyecciones, ¿eh? Y siempre, bueno, esto ya luego va dependiendo del estilo y de la técnica que tenga cada uno. Hay a quien le gustan más unas proyecciones y a quien le gustan más otras. Pero yo, en mi caso, la versión más clásica de esto es el 61, el 100% y el 161. ¿Eh? Y fijaros que aquí se para y aquí se para. ¿Vale? Así que no son las proyecciones de Fibonacci. Aquí veis cómo este tramo, esta pequeña onda, es corregida hasta un 61,8%. Luego, aquí tomamos otra referencia en esta. ¿Veis? Las distintas caídas. Bueno, esto ya lo veremos con ejemplos. Aquí tenéis otro ejemplo de la proyección del segmento M desde aquí. ¿Veis? Segmento M es corregido, esa corrección se detiene en el 61,8% y yo a partir de ahí, de ese nivel, me trazo el 61,8%, el 100%, es decir, M, y el 161. Y ahí, en este caso, esto actúa como zona de resistencia, se produce una corrección y luego sigue subiendo. Aquí no afecta un poquito como zona de soporte, pero en la subida no se mueve. Y aquí sí, aquí veis cómo en la proyección del 61,8%, en este caso la hemos tomado desde aquí, la podíamos tomar desde aquí también, pero en este caso, yo lo que estoy viendo es el desarrollo o las proyecciones para obtener el desarrollo del movimiento que se inicia aquí. Porque aquí probablemente tendría la onda 2 de una pauta de impulso. Entonces, me sitúo como objetivo de la siguiente, que es la 3, el 161,8% de la 1. Así podemos trabajar.